Capítulo 12 de Romanos. Seguramente no va a estar en la pantalla, pero Liliana va a venir y nos va a leer el capítulo 12 de Romanos como para entender el momento, la circunstancia en la que el apóstol Pablo nos da esta enseñanza sobre la responsabilidad o el deber que tiene el cristiano frente al gobierno. Buenas noches. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional, el capítulo 12 de Romanos. Dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios les haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y ahora sí vamos a leer el pasaje que continúa esta lectura del capítulo 12 y es el del capítulo 13, obviamente. Dice así: todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo,
sino también por motivo de conciencia. Por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Paguen a todos lo que deban pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. Está aquí en la lectura de la palabra de Dios. No es un pasaje que ofrezca muchas dudas. No es un pasaje que sea difícil de entender. En todo caso, es un pasaje difícil de tragar. Pero no es muy difícil de entender. La enseñanza es contundente, es clara, nos guste o no. Y esta enseñanza del apóstol es universal. Se aplica para cualquier gobierno, en cualquier época y en cualquier situación. Y aún pensando que fue escrito hace más de 2000 años, tiene una tremenda actualidad para cada uno de nosotros. Lo que dice el pasaje es que Dios ha establecido todos los gobiernos y que los gobiernos están para castigar a los buenos, a los malos, y premiar y proteger a los buenos ciudadanos. Y que nuestra responsabilidad es someternos a la autoridad y pagar nuestros impuestos. Ahora, cuando uno lee este pasaje, dice, ¿este hombre dónde estaba? ¿Este hombre era un extraterrestre? ¿Vivía en el mejor de los mundos? Bueno, no es el caso. Cuando Pablo escribe esto, unos 30 años después que el Señor Jesús murió, es decir, al principio del siglo, el mundo donde él vivía, o lo que llamamos el mundo conocido, aunque había otros mundos, otras tierras, otros países como China y otros lugares, estaba dominado por Roma. En esa época había un auge de la esclavitud. Era un momento cuando los emperadores tenían un poder absoluto. La historia dice que la República Romana le delegó a César la autoridad y el poder como rey. En algún momento hicieron el intento de manejar el imperio con el Senado, no les fue bien, así que lo pusieron a Julio César como emperador y le dieron un poder que no le habían dado a un emperador anterior a él. Por supuesto que no desaprovechó la oportunidad y concentró el poder sobre sí mismo, y llegó un momento que era tanto el poder que ahí a la salida misma del Senado lo asesinaron. Pero no mejoró la cosa porque los emperadores que vinieron después de él fueron más tiranos y detentaron un poder más absoluto que el mismo Julio César. Tal es así que algunos de ellos comenzaron a hacerse llamar Dios y dieron una orden en que todo el mundo debía declararlos Dios por lo menos una vez al año. Tenían tanto poder que podían quitarle la vida a quien quisieran sin ningún tipo de consecuencias. Era el emperador. Por ejemplo, César Augusto tenía tanto poder que dio una orden para que todo el mundo se volviera a la ciudad donde habían nacido sus padres para ser empadronados. Esto es lo que sucedió en la época en que José y María tuvieron que ir a Belén. El propósito del empadronamiento no era otro que el de llevar un registro para cobrar impuestos. En Israel sucedía algo muy parecido. El rey era Herodes y tenía un poder muy grande. ¿Se acuerdan del Herodes que mató a Juan el Bautista? Nadie le reprochó nada, nadie le pudo hacer ningún juicio. Su padre, el Herodes el Grande,
porque era un muy mal rey, pero se dedicó a construir muchas obras espectaculares, entre ellas el templo, que Jesús visitó. Este Herodes tenía tanto poder que un día dijo que quería que murieran, que mataran a todos los niños menores de 2 años, sin ninguna consecuencia legal. Era un poder absoluto. Pero además de eso, del poder que tenían sobre la vida y la muerte, tenían una gran avidez por cobrar impuestos. Impuestos extorsivos, como decimos hoy. Para eso tenían un gran grupo de recaudadores de impuestos, que en la Biblia se los llama publicanos. ¿Me dejan un minuto para explicarles dónde viene la palabra publicano? No existe ningún rastro de dónde sale esa palabra. Publicano. Entonces, cuando lean ahí, ¿qué dice? Publicano, ¿qué dicen? Cobrador de impuestos. Realmente un cobrador de impuestos. Les voy a explicar qué pasó. Cuando se tradujo la Biblia al inglés, lo que se da en llamar la King James, la Biblia del rey Jacobo, tenían que ponerle un nombre a los que cobraban impuestos y eran malos. Ahora, el rey no podía decir que los cobradores de impuestos eran malos, porque trabajaban para él. Entonces pensó, ¿quiénes son los más malos del reino? Los dueños de los pubs. Y si ustedes van a un pub, el dueño es publicans. Entonces dijeron, vamos a ponerle a los que cobran impuestos el nombre de estos tipos que emborrachan a la gente, y le pusieron publicans. Y de ahí viene la traducción a publicano, que no tiene ninguna raíz en el lenguaje español. Así que nosotros decimos publicano y creemos que todo el mundo tiene que saber. No, eran recaudadores de impuestos. Termino con la cita de la traducción. Y estos hacían cualquier cosa para ganar plata. Era un arreglo bien hecho. El rey le decía, mira, en esa ciudad tenés que recaudar 100. Todo lo demás que recaudes es para vos. Así que los tipos eran unos mafiosos, iban con guardaespaldas, con patobicas y extorsionaban a la gente y le cobraban todo lo que podían cobrarle. Se abusaban de las personas. En el momento que Pablo escribe esto, los judíos no tenían ningún tipo de voz. Tenían que pagar, no podían protestar. La gran pregunta que surgió, ¿le tenemos que pagar a César? ¿Sí o no? ¿Le tenemos que dar al emperador este impuesto abusivo, injusto, que nos quiere cobrar? La gran pregunta. Jesús le respondió en Mateo 22, 21. Les dijo, pues bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que el Señor rechazó cualquier idea de desobedecer a la autoridad y dijo que había que pagar los impuestos, nos gusten o no nos guste pagarlos. ¿A cuánto le gusta pagar impuestos? ¿Cuánta veracidad hay en esta sala, ¿verdad? Pero debemos hacerlo, nos guste o no nos guste. Él pagó los impuestos. Claro, usted me va a decir, de la manera como lo pagó el Señor Jesús, lo pagaría yo también. ¿Se acuerdan cuando vinieron a cobrarle el impuesto? Porque tenía el impuesto para los romanos y después tenía que pagar él un impuesto por el templo. ¿Se acuerdan ese pasaje? Entonces vienen a cobrarle, ¿vas a pagar el impuesto al templo? ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Sí. Bueno, en realidad le preguntaron a Pedro, ¿va a pagar tu maestro el impuesto o no paga los impuestos? Sí. Y Pedro le dice, ¿dónde vamos a sacar plata? ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo, anda a pescar. Lo mandó a pescar. Pescó un pescado y adentro del pescado había exactamente la cantidad de monedas para pagar el impuesto del Señor y de sus discípulos. Señor, ¿a dónde está el río ese? Vamos a pescar allí. Pero el Señor nunca dejó de pagar sus impuestos.
Porque el Señor Jesús conocía la situación de injusticia que vivía el pueblo, pero no vino a hacer una lucha social. No participó de ninguna marcha contra la esclavitud. No vino a cambiar el sistema político. Él no estaba interesado en un nuevo orden social, él vino a producir un nuevo orden espiritual. Él vino a salvar a las personas de su problema espiritual. No vino a crear una nación, vino a crear su iglesia. Ahora, tenemos que decir a esta altura que si bien los romanos o los que vivían en el Imperio Romano sufrían muchísimo y los judíos que estaban en Palestina también sufrían, no son los que más han sufrido en la historia de la humanidad. En muchas épocas y aún en esta época hay cristianos que sufren mucho más que aún lo que sufría Pablo y lo que sufrían los que vivían en Palestina. En el día de hoy hay cristianos que por su fe en Jesucristo están presos. Hay gente que ha sido separada de su familia, que han perdido su trabajo, que han sido expulsados de su ciudad o de su país. La gran mayoría del pueblo cristiano en el día de hoy está en un contexto de sufrimiento. Déjenme decirle, de alguna manera nosotros vivimos en una burbuja. Somos más que privilegiados de vivir en un país donde hay libertad, donde hay la posibilidad de confesar la fe. Podemos ser perseguidos en algún caso en términos de medios de comunicación, de burla, de escarnio, pero jamás por ahora a ninguna persona se la ha puesto presa por confesar su fe. Pero esa no es la normalidad. Si hoy sacáramos una foto a la iglesia evangélica, la gran mayoría de nuestros hermanos cristianos viven en un contexto de pobreza y de persecución. Por eso, hermanos, quiero decirles que una de nuestras responsabilidades es orar todos los días por nuestros hermanos de la iglesia perseguida. Es cierto que para allí, para octubre, y algunas veces lo hemos recordado, hay un domingo donde se ora por la iglesia perseguida. Pero debería ser nuestra responsabilidad, cada día, al disfrutar el beneficio de la libertad, poder tomar un minuto para decir, Señor, tené cuidado de esos miles y millones de hermanos que están viviendo en un contexto de persecución. Pero aún para ellos, como lo es para nosotros, este pasaje es taxativo y claro. Ahora, Liliana leyó el capítulo 12, porque quiero, antes de empezar a explicar el capítulo 13, mostrarles que es una continuación de la idea de Pablo que comienza en el capítulo 12. Dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? Son los primeros 11 capítulos del libro de Romanos. Durante 11 capítulos el apóstol estuvo explicando todas las verdades teológicas, particularmente acerca de la justificación por la fe. A esto en este versículo llama las misericordias de Dios. Así que después de haber escrito todos esos capítulos, dice, así que, como resultado de esta verdad que les acabo de enseñar y de explicar, les ruego por esta verdad que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y la vida cristiana es una vida de sacrificio, dice Pablo. ¿Qué es sacrificio? A ver, ¿hay algún lugar acá en la iglesia donde hay que poner la mano, que te la aprieten para que te duela, una cosa así? No, él empieza a explicar, dice, no se acostumbren al estilo de este mundo, busquen de hacer la voluntad de Dios. Y luego, por lo que hemos leído, él les habla, por ejemplo, un sacrificio vivo es entender lo que es la iglesia, es entender cómo debemos relacionarnos entre los hermanos en la iglesia, es entender que la iglesia es una familia. Luego sigue en el capítulo que hemos leído hablándonos de cómo debemos relacionarnos con las personas que no son creyentes.
Y luego termina el capítulo hablándonos de cómo tenemos que relacionarnos con nuestros enemigos. Es decir, que cuando Pablo dice que preséntense en sacrificio vivo, nos está diciendo, ustedes tienen que vivir esta clase de vida, amando a los demás, venciendo al mal con el bien. Ese es el sacrificio vivo, no lastimarse el cuerpo. Es vivir la conducta que un cristiano tiene que vivir dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, con los amigos y con los enemigos. Así que cuando Pablo escribe esto, sigue escribiendo y dice, y aparte, esta es la manera como ustedes pueden mostrar que viven como un sacrificio vivo, ahora en relación con la autoridad. Y entonces comienza allí a decirnos eso que hemos leído en el capítulo 13. Ahora, este no es un pensamiento del apóstol Pablo simplemente. Es, por supuesto, inspirado por el Espíritu de Dios. Pero miren cómo Pedro lo enseña. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Vienen ahora, vienen. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. El mismo concepto. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y leo un versículo más, porque todavía en este concepto de reconocer y sujetarnos a la autoridad, dice algo más todavía. Criados, esclavos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esto es bastante fuerte, ¿eh? Nos está diciendo que debemos sujetarnos al gobierno, a la autoridad, sea buena, mala, justa, injusta, cualquiera sea la situación. Este es un mandato de Dios para todos los hombres. Ahora vamos a mirar en detalle este pasaje. El pasaje, estos 7 versículos, se dividen en 2. Los primeros 5 versículos es someternos a la autoridad. Y los otros 2 versículos, el 6 y el 7, es pagar los impuestos. Pero como todos ustedes pagan los impuestos, ese tema no lo voy a tratar en esta noche. El versículo dice, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. La palabra someternos es una palabra muy usada en el Nuevo Testamento que significa upotazo, que significa alinearse debajo de la orden de alguien. Es una palabra del ambiente militar. Los que hemos hecho el servicio militar sabemos lo que es estar bajo la orden de una autoridad. Lo que decían, el soldado no piensa, el soldado obedece, ¿cierto? Y claro, a uno le daba una bronca bárbara cuando comía el pasto allí en Campo de Mayo, un silbato, pi, carrera, pi, pi, cuerpo a tierra. Pi. Lo único que hacía el cabo ese era soplar un poquito, pi, 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 y ahí 100 tipos íbamos, dice, ¿para qué hacen esta estupidez? Claro, con el tiempo uno aprende. Hacen eso para que uno deje de pensar, para que obedezca. No se puede
pensar en un ejército en donde el general dice, bueno, vamos a ir a batallar, vamos a pelear allá, ¿qué les parece a ustedes? Llama a todos los soldados, ¿qué les parece si vamos, nos vamos, a la tarde, a la mañana? Es imposible. Hay una orden y hay que obedecerla. Este es un mandamiento muy difícil de aceptar, especialmente cuando uno vive en un país donde se están violentando principios cristianos. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo debemos responder a eso? 1 Timoteo capítulo 2 dice, ante todo exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. Así que Pablo y Pedro y el mismo Señor nos dicen que debemos sujetarnos, obedecer a la autoridad, cualquiera sea el caso. No hay excepción. Sí que hay una excepción. Y podemos desobedecer a la autoridad cuando la autoridad nos ordena a hacer algo que es contrario a algo que Dios nos haya ordenado. Y el ejemplo está en Hechos. En el capítulo 4, desde el versículo 13 en adelante, dice, al ver el valor, está hablando de los sacerdotes y ahí los religiosos que manejaban el templo, eran el grupo que pocos meses, años antes habían matado al Señor Jesús. Al ver el valor de Pedro y de Juan y cómo sabían que ellos eran gente de pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. Y al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra, pero les ordenaron que salieran del concilio para dialogar entre sí. Y se preguntaban, lo de este grupo religioso, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. Esto es evidente para todos los que viven en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que desde hoy no le hablen a nadie acerca de ese nombre. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Ahí está la orden. Si fuéramos literalistas con el pasaje de Romanos, los discípulos tendrían que haber obedecido a la autoridad y no predicar más el Evangelio. Pero miren lo que dice. Pero Pedro y Juan les respondieron, juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Es decir, Pedro y Juan le dicen, reconocemos la autoridad que ustedes tienen, pero la vamos a desobedecer. ¿Por qué? Porque tenemos una orden superior de Dios. Cuando un pueblo es llevado a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, los cristianos tenemos la responsabilidad, el deber de correr el riesgo de desobedecer esa orden. En Hechos 5:28 dice, ¿acaso no le dimos órdenes estrictas de que no enseñen en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Y Pedro y los apóstoles respondieron, y aquí está este gran texto, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto lo usamos muchísimas veces cuando hablamos con personas que están siendo violentadas sexualmente por algún familiar y el familiar les dice, vos me tenés que obedecer y ese tipo de cosas, y nosotros decimos, nunca un cristiano o nadie tiene la obligación de obedecer una orden que va en contra de la voluntad de Dios. Nuestros misioneros, muchos de ellos están en campos donde la ley dice que está prohibido predicar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué lo hacen? Porque esta orden de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio es una orden superior a la orden que un gobierno humano pueda dar. Esta es la
la explicación de que tenemos la posibilidad de desobedecer, siempre y cuando sea con el propósito de obedecer una ley de Dios. ¿Se entiende esto? Dice que los judíos se enfurecieron tanto que querían matarlos. De hecho, poco tiempo después lo pusieron preso a Pedro y conocemos la historia de cómo el Señor lo liberó. Estando en una conferencia en el año 89, hace bastante, ¿no? En las Filipinas, llegaron todos los hermanos rusos. Era la primera vez que podían salir de Rusia. El muro, la cortina de hierro, como se llamaba en esa época, se había caído a mediados o meses antes. Y no se imaginan la alegría. Para cómo llegaron tarde por problemas de aviones y todo eso. Y era increíble el grupo, porque habían pasado 70 años bajo el gobierno comunista y entre ellos no se conocían. Así que entre ellos recelaban el uno del otro. Se presentaban todos como rusos evangélicos, pero entre ellos se miraban, porque dice, alguno de estos es que tenían la psicosis de la policía secreta instalada. Alguno de estos debe ser policía secreta, y posiblemente alguno lo era. Y uno de ellos dijo, había muchísimos abusos del gobierno comunista, la vida era muy dura, pero si un cristiano era puesto en prisión y castigado, no era por otra cosa que por la causa del Evangelio. En todos los otros temas obedecíamos a las autoridades. Así que no importa la opresión, no importa el tipo de gobierno, el cristiano es llamado a obedecer a la autoridad. Y Pablo da 6 razones. La primera es que las autoridades deben ser obedecidas porque han sido establecidas por Dios. Versículo 1. Todos debemos someternos a la autoridad, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Dios estableció por lo menos 3 instituciones: el matrimonio, la iglesia y los gobiernos para beneficio de los hombres. Él lo hace porque tiene el poder para hacerlo. El Salmo 62:11 dice, Dios habló una vez y yo lo escuché 2 veces, tuyo, Dios mío, es el poder. Y está hecho en el contexto de que Dios es el que pone y saca los gobiernos. En Daniel capítulo 4 dice, esta sentencia la han decretado los vigilantes y los santos han ordenado ejecutarla para que todos los seres vivos reconozcan que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega este reino a quien Él quiere y entroniza en Él al hombre más humilde. Es increíble, pero la verdad es esta verdad es contundente, no es clara, es precisa. Dios pone los gobiernos. Los gobiernos y las instituciones han sido establecidos por Dios. Ahora, usted me pregunta, ¿también los poderes injustos? Hitler, Videla, fueron puestos por Dios. Por supuesto que esos gobiernos no reflejan el carácter de Dios, pero Dios ha establecido todos esos gobiernos para cumplir sus planes. Desde el mismo momento que Dios comenzó a poner el gobierno, lo puso para que protejan a los hombres, protejan la vida, protejan las propiedades y repriman el mal y el crimen. Y también los gobiernos están para premiar a los justos y buenos. Este es el plan de Dios. Ahora, la pregunta es cómo Dios permite eso. ¿Por qué pone gobiernos perversos? Si alguno de nosotros fuera israelita y estuviera trabajando en la esclavitud de Egipto, se preguntaría ¿por qué Dios permite esto para su pueblo? Somos un pueblo, no, y estamos aquí de esclavos. ¿Por qué Dios no elimina a Faraón y nos pone a nosotros como los reyes de la creación? El texto dice, por esta razón, dice Dios, he permitido que permanezcas en Egipto bajo la serie de plagas y debajo de mi trato con el faraón para mostrarte mi poder y proclamar mi nombre sobre toda la tierra. Yo no lo entiendo. Ustedes me van a preguntar a mí, pero yo no lo entiendo, por eso no lo puedo explicar. Porque Dios hace eso.
porque Dios permite que haya gobiernos perversos. Pero la Biblia dice que Él los pone y que Él tiene un plan. Y lo que me queda a mí pensar es que mi mente, mi capacidad es tan chiquitita comparada con lo de Dios, que lo único que me queda es decir, bueno, por algo será. Cuando yo era muy chico, alguna vez lo fui, mi papá y mi mamá me daban órdenes que yo no entendía y me daban una bronca bárbara. Por ejemplo, había una cuestión ahí en esa época, yo no sé por qué, que Mafalda la ilustró también. Siempre había que comer sopa. Bueno, puedo decir que era rica o fea. Estoy seguro que era muy rica, porque mi mamá cocinaba muy bien, pero sopa. Vieron a Mafalda diciendo, ¡pah! Otra vez sopa. ¿Y por qué hacía eso mi mamá? ¿Porque me tenía rabia? ¿Porque me quería castigar? Con el tiempo aprendí, me di cuenta que la mente de ella, la capacidad de mis padres, era superior a la capacidad que yo tenía como niño. Y aunque me daba bronca, ahora me doy cuenta que lo que estaban haciendo era para mi bien. Sigo pensando por qué todos los días sopa también. Cuando fui padre, supongo que me habrá pasado lo mismo. Aunque como mi esposa, Noemí, que está muy bien, dicho sea de paso, viene en 10 días, como Noemí también le tenía rabia a la sopa, mis hijos no tuvieron que sufrir eso, pero habrán sufrido alguna otra cosa. Por ejemplo, una cosa que nos volvía locos, y ahora le digo, mamá, gracias, gracias. Especialmente cuando no había clases, después del almuerzo, ¿saben qué había? Había que ir a dormir la siesta. Y yo pensaba, ahí en la calle están todos jugando, están todos. Ahora le digo, gracias mamá, me enseñaste una de las cosas mejores de la vida, que es a disfrutar de la siesta. Es que cuando uno es chiquito no entiende. Así que yo le puedo decir, la verdad, señor, yo no entiendo cómo puede ser presidente. ¿Cómo pudimos tener presidentes como Galtieri, Videla, toda esa gente, asesinos? Y la Biblia dice, lo pusiste vos, señor, esta no la entiendo, pero soy así chiquitito ante la grandeza y la sabiduría de Dios. Algún día se lo vamos a preguntar, ¿no es cierto? La segunda cosa que dice el pasaje, que la resistencia a esa autoridad es rebelión contra Dios. Dice el versículo 2, por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Podemos pensar que no nos gusta alguna cosa que nos pase en el país o en la ciudad, del gobierno, pero no tenemos libertad para oponernos a la autoridad. Podemos criticarla, podemos dar nuestra opinión, podemos votar en contra, pero jamás oponernos a la autoridad, porque eso significa, la palabra es alzarse en contra, es organizarse para atacar el gobierno. Eso es algo que está alejado de la enseñanza de la palabra. En Éxodo 22, 28 dice, no ofenderás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No importa si la autoridad fue elegida democráticamente o resulta de un golpe militar, si es justa o injusta es en su accionar, si es honesta o corrupta, no hay lugar para rebelarse para el Hijo de Dios. Ni lo hizo Daniel, ni lo hizo Pablo, y menos lo enseñó el Señor Jesús. Que otra vez Dios actúa según sus propósitos, que son mucho más grandes que los nuestros. El presidente, el gobernador, el policía, tienen una autoridad delegada por Dios para hacer el bien a la sociedad. Hace, no me acuerdo, 13, 14 años, el comisario de la 45 me invitó a que vaya a un acto. Quería relacionarse
con toda la comunidad, con todas las fuerzas vivas, y fui. Y esto significó que después le escribiera una carta de protesta porque en medio de un acto que se suponía de carácter civil hubo un acto religioso en el que el rabino y yo nos sentimos bastante mal. No viene al caso. Pero lo que le impresionó a él es que yo le dije, usted sabe que usted está aquí no porque lo pone el jefe de policía, usted tiene una autoridad delegada de Dios. Usted no solamente es responsable de lo que hace ante su jefe, sino es responsable ante Dios de lo que hace. Nunca nadie me había dicho una cosa así, tenga cuidado. Rebelarse ante la autoridad, dice el texto bíblico, me guste o no me guste, es ir en contra de Dios. ¿Se acuerdan cuando David pudo matarlo a Saúl? Saúl era el rey y lo estaba persiguiendo, y en un momento dado se metió en la cueva en la que David estaba escondido, y David tuvo la posibilidad de matarlo, porque Saúl se durmió. Para un guerrero como David no puede ser más fácil que matar que un tipo que está durmiendo. Sin embargo, ¿qué dijo David? No lo voy a matar. ¿Por qué no lo matás? Porque es el ungido de Dios. Y aunque sea un rey injusto, Dios lo ha colocado como autoridad y yo tengo que sujetarme a él. Tercer lugar, aquellos que resisten a la autoridad deben ser castigados. El versículo 2, el final, dice, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. 5 razones por las que el gobierno debe castigar a los que infringen la ley. Primero, para afirmar lo que es justo. En segundo lugar, para disuadir a que se violente la ley. Cuando no se castiga al infractor, al poco tiempo todos somos infractores. Los que jugamos al fútbol alguna vez saben que al principio uno da una patada para probar al referee si va a cobrar o no. Y si un referee no cobra y no para con alguna tarjetita al principio, a los 20 minutos todos nos estamos dando patadas porque esa es la regla. Si no hay castigo al infractor, el mal se promueve. Por supuesto que el castigo intenta refrenar al mal y también debe tener el propósito de rehabilitar al infractor. Desgraciadamente, las cárceles en nuestro país lo menos que hacen es rehabilitar, pero esa es una de las razones de los propósitos del castigo. Y también el último, el castigo del gobierno, es para evitar la venganza personal, para terminar con el ojo por ojo y diente por diente. Ahí la autoridad es la que tiene que castigar. Para eso está la autoridad. Cuando queremos tomar castigo por nuestras manos, nos suspenden la cancha y nos sacan puntos, entre otras cosas. Dios ordenó a los gobiernos para castigar a los que cometen una ley. Cuando el crimen no es castigado, los delincuentes hacen lo que quieren y la sociedad colapsa. Porque lógicamente el mal está en mucha gente y ve, si se puede hacer eso y no hay castigo, hagámoslo todo. En el versículo 4 amplía un poco el concepto dice, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Es decir, que el gobierno tiene el poder para castigar. Y cuando una sociedad deja de castigar la corrupción, la inmoralidad, el abuso del poder, está contribuyendo a su caída. Ya en el capítulo 12 se había dicho, no te vengues personalmente, deja la venganza a Dios. En cuarto lugar, el gobierno sirve para contener el mal. Versículo 3,
porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. No deberíamos vivir con miedo a la autoridad, pero tenemos que saber que si desobedecemos la ley o tomamos la justicia en nuestras propias manos, debemos temer, porque la autoridad se supone que está para contener al mal. Ahora ustedes me dicen, ¿y este que escribió esto, quién es? Pablo. Fue encarcelado injustamente, fue azotado injustamente, fue tratado mal injustamente más de una vez por la autoridad. Sin embargo, dice, sujetaos a la autoridad. En quinto lugar, el gobierno está para promover el bien, porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para vivir tranquilos? Para tener la aprobación, hacer lo bueno. Entre otras cosas es lo que dijimos antes, orar por las autoridades. Y por último, sujetarnos por causa de nuestra conciencia. Dice, por lo tanto es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino por motivo de conciencia. Es tener una conciencia limpia. No sé cuántos de ustedes se han sentido con la conciencia en gris en algún momento en su vida. Yo les voy a contar mi experiencia. No voy a juzgar, no me juzguen tampoco, pero esta es la verdad. Yo empecé a manejar cuando tenía 15 años, pero no dar la vuelta a manzana, no, manejaba una camioneta que tenía mi papá, que si ustedes la llegan a encontrar, les doy mi auto nuevo, bueno, casi nuevo, arreglado por lo menos, se lo cambio por esa camioneta Chevrolet 46. Esa camioneta para toda mi familia tiene un significado increíble. Mi sobrino, allá en Villa Pegüeña, me mostró que él la está buscando por internet y ya encontró, porque le dije, esa es, porque me mostró varias, esa es. La camioneta hermosa, Chevrolet, manejábamos. No solamente manejaba, trabajaba. Primer año de la escuela primaria, yo hacía las compras para la escuela. Cuando veía a un policía, me agarraba un estremecimiento. Así que era un experto en saber dónde estaban los policías. Iba hasta una quinta que se llama Betania, en Merlo, esquivando policías por los caminos de tierra, pasaba así. Iba por la calle Gaona y pasaba por el medio de las fábricas de Morón, porque sabía que no había policías. Gaona era de tierra en esa época. Lo que les quiero contar es que me quedó una sensibilidad al ver al policía. Pero yo saqué el registro, apenas cumplí 18 años, debo haber tardado 4 o 5 días en sacar el registro. Fui, saqué el registro, sin ningún problema. Ahora tengo el registro, no voy a tener más esa sensación. Me duró años esa sensación, porque estuve mucho tiempo con la conciencia sucia o en infracción. Yo puedo explicar y justificar lo que hice de muchas maneras, pero esa es la verdad. Cuando uno desobedece, siente que algo está haciendo mal. Y eso, no sé si le pasa a ustedes, ojalá les pase, no te deja dormir, pues te das cuenta, no estoy cumpliendo la ley, no estoy cumpliendo la ley. Esta mañana cuando terminó la reunión vino un hermano y me dice, Juan Pablo, es increíble lo que Dios hizo hoy conmigo. ¿Qué hizo? Dice, iba a ir a otra iglesia. Le digo, ¿por qué iba a ser otra iglesia? Y me imaginé que anda buscando alguna persona que se le acerque con un poquito de cariño. Pero dice, estaba cerrada la otra iglesia y vine acá y justo escuché este sermón y era para mí, dice, porque yo estoy en infracción. Y exactamente todo lo que vos decías es, todo, y ahora tomé la decisión.
de hacer el negocio que tengo de la manera más limpia y recta posible. Porque es un problema de conciencia. ¿No va a ir preso? No. Tiene problema de conciencia. Y obedecer la autoridad significa obedecer la ley. Puede ser que algunos dicen, sea muy respetuoso con la autoridad, pero no cumple la ley. No le paga a los empleados en tiempo y forma. Tiene empleados en negro. No hace bien las declaraciones de ganancia. Obedecer y sujetarnos a la autoridad implica mucho más que aplaudir al presidente o al jefe de gobierno cuando pasa. Es decir, yo lo respeto mucho. No, respetar la autoridad significa cumplir las leyes para que tengamos conciencia limpia. Este es un mensaje que no me gustó dar para nada, pero está en la palabra de Dios y lo tengo que enseñar. Porque yo tengo las mismas dudas y bronca que ustedes. A veces los gobiernos que tenemos me producen bronca o estoy en desacuerdo con ellos. Por otro lado, he vivido... ¿Quieren que les cuente todas las revoluciones militares de que tengo? ¿Viste? Yo me acuerdo la revolución del 55, me acuerdo del 24 de junio, 24 de junio, el bombardero en Plaza de Mayo. Mi papá tenía una oficina a una cuadra de allí, la zozobra de toda la familia hasta que mi papá llegó a casa. Después la Revolución Libertadora de septiembre del 55. Después la Revolución Ilía, que le hizo Onganía en el 62. En el 66 hice el gobierno militar. Cuando salgo del gobierno militar aparece Lanusse y el otro caído del cielo, ¿cómo se llamaba? Livingstone. Gobiernos. Y después de Lanusse viene el gobierno peronista y después viene Videla. Hay algunas cosas. ¿Dios está en el control? Yo me hago esa pregunta. ¿Por qué Dios permite eso? Y lo nuestro es nada comparado con nuestros hermanos que viven en países donde tienen una constante persecución por su fe. Y ellos y nosotros tenemos este texto que es universal. Cristianos, ustedes deben sujetarse a la autoridad, cumplir la ley, y algún día voy a predicar y pagar los impuestos, pero no por ahora. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Esta es una enseñanza que debe darse y la Iglesia tiene que comprometerse a obedecerla. Porque dice que si tenemos una actitud de confrontación con la autoridad, la estamos teniendo con Dios. Entonces ya un buen momento para decir, Señor, quiero ser un ciudadano respetuoso de la ley, respetuoso de la autoridad, o pensar, opinar, lo que pienso con toda libertad, porque esto es el país, esta es la democracia, pero mi actitud debe ser de respeto, de honra a la autoridad, cumplir la ley, porque de esa manera te estoy obedeciendo a vos, Señor. Y quizá la situación de muchos hermanos de zozobra, de falta de una conciencia limpia, no sea resultado de que tienen pecados sexuales o pecados morales, quizás sea resultado de que no están cumpliendo con este mandamiento de Dios. Algunos mandamientos nos gustan más que otros, ¿no es cierto? Pero este es parte del mandamiento de Dios. Padre, nos humillamos ante ti en esta noche y confesamos nuestra debilidad en este punto.
Y queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a aprender a aplicar este pasaje en nuestras vidas. No solamente, Señor, que nos sujetemos a la autoridad, sino que nos sujetemos a la ley, para agradarte a vos y para vivir nuestra vida con limpia conciencia. Señor, hemos mencionado a nuestros hermanos que viven en situaciones de persecución y queremos orar por ellos en esta noche. Por los hermanos que viven en Asia, en África, en Europa, y que están siendo perseguidos por su fe, que tienen que obedecer a las autoridades, aunque las autoridades están en contra de ellos. Señor, ten misericordia de ellos. Y mientras cumplís tu propósito en esa nación y en esas personas, mostrá tu mano de cariño, de cuidado, de protección. Hacé sentir que no están solos, Señor. Esos hermanos que hoy están en la cárcel por predicar tu palabra, Señor, los bendecimos. Y te pedimos, Señor, que vengas pronto a arreglar el lío que hay en este mundo para vivir en un estado de justicia, de paz, de libertad. Señor Jesús, ven pronto. En el nombre del Señor Jesús. Amén.